los invitamos a seguir disfrutando con el mismo entusiasmo el evento. Nuestra próxima interesante conferencia es titulada Ética Profesional y Trámites de Tarjeta Profesional. Esta conferencia está a cargo de los ingenieros Jaime Vélez Zapata y Carlos Patoja. Agradecemos la participación de ustedes en este día. El ingeniero Jaime Vélez es ingeniero electrónico, secretario ejecutivo profesional nacional de ingeniería. El ingeniero Carlos Patoja es ingeniero electricista, presidente ejecutivo profesional nacional de ingeniería. Recuerden anotar sus preguntas, ya que al final de la conferencia se dará un espacio para ellas. Bueno, sin más, recibamos con un fuerte aplauso a Jaime Vélez Zapata. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por invitarnos a esta prestigiosa universidad, al programa de Ingeniería Electrónica, y felicitarlos también por el evento que están haciendo. Trabajar en pro de la calidad es lo que nos queda a todos los ingenieros y a todos los que estamos en el campo de la educación. De modo que, de verdad, muchas felicitaciones y adelante con ese proceso de acreditación de alta calidad. Bueno, queremos entrar a explicarles algunos conceptos que manejamos en ingeniería, pero que a veces son desconocidos para nosotros como profesionales. A veces no tenemos la oportunidad de conocer algunos derechos y algunos deberes que tenemos nosotros como ingenieros, porque pues, la parte de ética que se da en las universidades o en las pocas que aún queda ética, no se miran algunos aspectos legales que se manejan en la profesión. Entonces la idea es que ustedes hoy conozcan algo de esa parte legal que no se toca muchas veces en la academia, y por eso queremos presentar qué es el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías y de qué trata la Ley 51 de 1986 y la Ley 842 del 2003. La Ley 51 de 1986 crea los consejos profesionales de ingeniería en Colombia, y la Ley 842 del 2003 habla de la ética profesional de los ingenieros. La agenda que vamos a manejar hoy sobre estos dos tópicos tiene que ver con los requisitos para el ejercicio de la ingeniería eléctrica, mecánica, electrónica y afines en Colombia. Es decir, eso es qué debemos cumplir sobre la Ley 51, las actividades en el ejercicio profesional, cómo se obtiene la matrícula profesional, cómo están compuestos los consejos profesionales. Vamos a hablar del 842, que es el Código de Ética, y las funciones de los secretarios en el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías. La ingeniería a nivel mundial, y Colombia no es ajena a ese tipo de legislaciones, habla de que la ingeniería es una profesión de riesgo social. El artículo 26 de la Constitución Política colombiana habla de ese riesgo social. Entonces, como es una profesión de riesgo, como los ingenieros con nuestras acciones
podemos ocasionar daños a la propiedad y a las personas, el Estado tiene que entrar a regular ese tipo de profesiones. Y es por eso que el Estado, a través de la Ley 51 de 1986, crea los consejos profesionales de ingeniería. ¿Qué hace un consejo profesional de ingenierías? Los consejos profesionales no hacen otra cosa que validar el título que otorga la universidad. Es decir, a través de la expedición de la matrícula profesional por parte de los consejos, que son los únicos entes autorizados por el Estado para expedir matrículas profesionales, el Estado lo reconoce a usted como ingeniero, valida el título profesional que le da la universidad. En otras palabras, a nosotros nos gradúa la universidad, pero realmente comenzamos a ser ingenieros desde el momento en que tenemos la matrícula profesional, según lo dice la ley. Aquí en Colombia rigen unas licencias para personal extranjero, para ingenieros extranjeros. El Consejo Profesional también es el ente encargado de otorgar las matrículas profesionales a los extranjeros. Esas matrículas que pueden ser temporales o pueden ser definitivas según decisión del mismo consejo, pero que en su gran mayoría son temporales, les otorga permiso a los ingenieros extranjeros para laborar en Colombia por periodos precisos y limita la participación de ingenieros extranjeros a máximo el 20% de los ingenieros que tenga la empresa, pero también con unos compromisos. Y el compromiso es que si una empresa tiene que traer un ingeniero extranjero es porque en Colombia no hay personal capacitado para desarrollar ese trabajo. Entonces se le expide la matrícula profesional temporal a máximo, decía, el 20% de los ingenieros que tiene la empresa, pero a condición de que le enseñen a los ingenieros locales esas competencias, le enseñan a los ingenieros locales a hacer el trabajo especializado para el cual ellos vinieron. Eso es un punto que se desconoce, y aquí traemos ingenieros extranjeros para hacer montajes, para hacer muchos tipos de obras, pero nunca nos enseñan cómo es que lo hacen ni qué es lo que están haciendo, y se devuelven a sus países y hay que estarlos trayendo para que continúen haciendo muchas tareas que podíamos realizar nosotros. Más adelante vamos a ver dentro de los deberes, que ese es un deber nuestro, vigilar ese tipo de acciones. Dentro de las actividades en el ejercicio profesional, en el artículo 1 de esa ley 51, precisa que la ingeniería debe ser una profesión de investigación, de estudio, de planeación, de consultoría, de mantenimiento, de reparación y de construcción. Es decir, aquí de alguna manera nos está diciendo todos los campos en los cuales nosotros podemos actuar como ingenieros. Igualmente, la ley habla de los técnicos, habla de los tecnólogos y limita las acciones que pueden hacer legalmente un técnico, un tecnólogo y un ingeniero, siendo obviamente completamente abierta para un ingeniero, mientras que a los tecnólogos y a los técnicos esas acciones están más limitadas. En el artículo 1 de la ley 842, que es el Código de Ética, habla
de que se entiende por ingeniería, hace una definición de ingeniería, toda aplicación de las ciencias físicas, químicas y matemáticas, de la técnica industrial y en general, del ingenio humano a la utilización e invención sobre la materia. Es decir, lo que nos está diciendo es que en nosotros, como ingenieros, prima el intelecto y por lo tanto las ingenierías son consideradas profesiones liberales. Hay unas definiciones que el Consejo Profesional de Ingenierías adopta para todas las ingenierías que le rigen, como son la ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, metalúrgica, nuclear, y las define a todas, como decía, bajo la adopción de definiciones estándar internacionales. Por ejemplo, para los ingenieros mecánicos, habla que los ingenieros mecánicos, con un amplio conocimiento de las ciencias físicas y matemáticas, siempre se apoya en la definición de ingeniería, de la teoría y de la práctica de la administración y de la gestión de los recursos naturales, y con una gran consideración por el medio ambiente y responsabilidad social y ética, realiza actividades de investigación, diseño, desarrollo, asesoría, operación, mantenimiento, administración, supervisión, actividades gerenciales y de formación de nuevos ingenieros. Aquí están los docentes relacionadas con máquinas y sistemas mecánicos. Como ven, es una definición para los ingenieros mecánicos, pero que se apoya por un lado, en la definición de ingeniería, pero por otro lado, en lo que regula el ingeniero dentro de las actividades que debe hacer. Entonces, si nosotros miramos desde el punto de vista académico, esa definición debería ser igual para todas las ingenierías, solamente cambiarle el nombre allá donde dicen ingenieros mecánicos por ingenieros electrónicos, por ingenieros eléctricos, electricistas, porque nosotros como ingenieros estamos apoyados en ciencias básicas, en la física y en las matemáticas, para poder hacer desarrollos, para poder hacer diseños con base en el fundamento que es las ciencias básicas, y con algo, como decía por allá, de ingenio, porque eso es lo que tenemos los ingenieros, ingenio, no ingenuos como en alguna parte. Las áreas de desempeño de los ingenieros mecánicos, por ejemplo, habla en procesos de manufactura, la parte de diseño de máquinas y sistemas mecánicos, control y automatización de procesos, que se repite también para los electrónicos, la parte de robótica y mecatrónica, bioingeniería, transformación de materiales, estudio y desarrollo de nuevos materiales, procesos de generación y conversión de energía convencionales y no convencionales, procesos térmicos, procesos mecánicos e hidráulicos, la parte de estructuras, vehículos y sistemas utilizados en transportes terrestres, aéreo, aeroespacial y marítimo, refrigeración y aire acondicionado, fabricación y montaje de maquinaria y equipos, mantenimiento industrial. Y todas estas áreas de desempeño también, decía, se aplican en otras áreas. Tenemos la definición para ingenieros electromecánicos, y decía, es similar a la anterior. Dice, igualmente, con amplio conocimiento de las ciencias físicas y matemáticas, de la teoría y de la práctica, de la administración, y vuelve y nos repite todo lo mismo que se dijo para los ingenieros mecánicos, y aquí simplemente habla al final, y sistemas electromecánicos. Ustedes igualmente para las otras profesiones. Las áreas de desempeño de los electromecánicos, tenemos igualmente procesos de manufactura,
diseños de máquinas, materiales eléctricos y mecánicos, mantenimiento industrial, máquinas y procesos térmicos, máquinas eléctricas, instrumentación, control, automatización de procesos, que está para los electrónicos, instalaciones y diseño eléctrico industrial en media y baja tensión, uso racional de la energía en aplicaciones industriales y comerciales. Para los técnicos y los tecnólogos también está la ley 1990, donde el legislador aplica para los técnicos cuáles son la parte pertinente a su desarrollo, y para los técnicos habla de que solamente deben ejercer labores auxiliares e instalaciones eléctricas menores. Y para los tecnólogos, que está contemplado en la ley 392 del 97, habla de que los tecnólogos, su campo de acción es la instalación, operación y mantenimiento de equipos, que comparado con lo que vimos antes para los ingenieros electrónicos, pues su campo de acción debería ser más reducido. Pero desafortunadamente en nuestro medio tenemos muchas empresas que utilizan tecnólogos trabajando casi que como ingenieros, haciendo las labores de ingenieros y desplazando de alguna manera la mano de obra ingenieril. Y ahí es donde decimos nosotros debemos estar vigilantes del cumplimiento de la ley de las empresas y de muchos de nuestros colegas que vamos a ver en el Código de Ética. Miremos qué es lo que propone el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías para poder tener una matrícula profesional. Dentro de las características de la matrícula profesional, ya decíamos al comienzo que es el reconocimiento que hace el Estado de la legalidad, de la veracidad de ese título profesional. Por ser el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías un ente estatal, lo que practica es un acto administrativo, es un ente del Estado y como tal hace actos administrativos del Estado. Y al obtenerse la matrícula profesional, el Consejo lo que hace es inscribir a los ingenieros en un registro nacional de ingenieros que está abierto para la consulta de todo aquel que requiera saber si uno es ingeniero titulado y en qué está titulado. Vuelve a decir el Consejo que es un reconocimiento del ejercicio profesional frente a otro tipo de ingenieros, a los técnicos y a los tecnólogos. Y la matrícula es determinante para poder ser contratado y para participar de licitaciones públicas y privadas. La ley dice que no se puede ejercer la profesión sin tener matrícula profesional. Entonces es requisito que uno tenga la matrícula para poderse contratar. Desafortunadamente también muchas empresas violan la ley y generalmente la violan por desconocimiento. Nosotros como consejo tenemos que visitar las empresas para vigilar ese cumplimiento de la ley 51 y nos encontramos con directores de talento humano, con directores de personal, con gerentes que desconocen completamente la ley 51, que desconocen que los ingenieros, así como cualquier médico, cualquier abogado, cualquier psicólogo, requiere de una tarjeta profesional, que los ingenieros también requieren una tarjeta profesional para poder laborar. Y entran a hacer las correcciones dentro de las empresas
pero se queda uno completamente aterrado, precisamente de que en las universidades no se da este tipo de información y entonces muchas veces se peca por desconocimiento, aunque todos sabemos que el desconocimiento de la ley no nos exime de las responsabilidades de no cumplirla. El no tener la matrícula profesional, y es algo que nosotros lamentamos mostrar y tenemos, es de lo que menos nos gusta hacer, pero trae sanciones, y trae sanciones por ejercer ilegalmente la profesión, y tiene dos tipos de sanciones: una sanción pecuniaria que va de 2 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, son unos cuantos millones de pesos los que podríamos tener de sanción por no tener la matrícula profesional, y inclusive cárcel por ejercer ilegalmente la profesión. Podríamos incurrir hasta 12 meses de arresto. No queremos asustarlos. Sabemos que ustedes, cuando egresen de la universidad, van a sacar muy juiciosos su matrícula profesional, pero la verdad es que eso son las consecuencias a las que estamos expuestos por ejercer ilegalmente la profesión. Nosotros, como consejo, lo que tratamos es de ser persuasivos. Generalmente no somos coercitivos, no actuamos por la fuerza, a menos de que tengamos denuncias que la ley también nos obliga, tenemos que investigarlas. Pero generalmente lo que hacemos es hablar con los ingenieros, invitarlos a que legalicen su situación, que saquen su matrícula, visitar las empresas, decirle a las empresas: legalicen a los ingenieros, permitan que los ingenieros obtengan la matrícula. Hace pocos meses tuvimos una experiencia, por ejemplo, en Barranquilla, donde visitamos una empresa. Encontramos alrededor de unos 7 u 8 ingenieros que no tenían matrícula profesional, entre ellos uno de 17 años de trabajar en esa empresa y sin matrícula profesional. No tenía idea, nunca supo que había que sacar matrícula profesional, pero la empresa lo que hizo al legalizar fue decirles: bueno, les presto la plata de lo que vale la matrícula profesional para descontárselas y legalicen la situación. Sí, perdón, Jaime. Quiero, acá ya estando como espectador, me doy cuenta que hay que hacerle una explicación. Yo fui secretario ejecutivo del Consejo Profesional de Ingeniería hace algunos años. La razón por la cual esa matrícula es exigida, además de todas las que ha dicho el compañero Jaime, es que lo del riesgo social sí es un hecho. Si ese ingeniero no se ha graduado y está ejerciendo como ingeniero, todas las instalaciones eléctricas y electrónicas implican un riesgo sobre la vida misma. La ocurrencia de un cortocircuito o un sistema que no está puesto a tierra, eso lleva no solamente a la destrucción del activo, sino que hay riesgo sobre la vida nuestra. Entonces, si la persona no tiene la matrícula profesional, fácilmente puede ser que no ha terminado la profesión. Hay algunos que se quedan en séptimo, octavo, y ahí no pasa. Entonces, la sociedad tiene que tener un aval, tiene que hacer esa exigencia de que usted como ingeniero esté en el registro profesional de ingeniero, en el cual usted tiene una identidad, una especie de cédula de ciudadanía, que es la matrícula profesional que está mencionando el compañero. Entonces la sociedad le hace la exigencia a usted de ese requisito, y usted debe actuar con competencias profesionales adecuadas, y porque si no actúa como tal y tiene errores
técnicos que le ocasionen la muerte, ocasionen un daño a otra persona, tienen que responder como tal. Entonces, ese era Jaime, gracias. Ok. Los requisitos para tramitar la matrícula profesional son muy sencillos. Es simplemente tener la fotocopia autenticada del acta de grado, fotocopia de la cédula, 4 fotografías en color, un recibo de consignación por los derechos de la matrícula profesional. Generalmente es un salario mínimo mensual, pero el consejo profesional ha establecido unos convenios con algunas universidades y les otorga descuentos a aquellas universidades con las cuales tenemos ese convenio. Esos descuentos son del 40% para los egresados que tramiten su matrícula hasta 15 días después de la graduación, del 30% entre el día 16 y el día 60, hasta 2 meses, y del 20% desde el día 61 hasta el día 180 después de haberse graduado, es decir, hasta 6 meses después de graduado. Después de los 6 meses ya no hay descuentos, ya toca pagar el salario mínimo vigente para ese momento completo. Y también hay que llenar un memorial de solicitud. Ese memorial de solicitud se puede bajar de la web, de la página de ASIEM. Allí en la página de ASIEM, de la Asociación Colombiana de Ingenieros, hay un link al Consejo Profesional de Ingenieros, y nosotros estamos allí porque ASIEM es quien administra los recursos del Consejo. Nosotros como ente estatal no podemos manejar recursos y la ley ha designado a ASIEM para que lo maneje. Entonces nos dejaron por allá un pedacito y tenemos un link donde está toda la información del Consejo, toda la información de los ingenieros, y está el formulario que se puede bajar para diligenciarlo. Aunque nos gusta más que vayan a la oficina, allá los atendemos, allá hay forma de atenderlos con tintico, etc. Y además porque el formulario trae un espacio para colocar la huella digital, para saber que el solicitante si realmente es la persona que lo está solicitando. Entonces, al momento de entregar los documentos, de entregar la solicitud, hay que poner la huella digital allí personalmente para hacer esa verificación. Aquí ya habíamos mencionado de alguna manera esta parte, y es que en el Código de Ética, en la Ley 842 del 2003, en el artículo 12 se habla de la experiencia profesional de los ingenieros y dice tácitamente que la experiencia profesional cuenta a partir de la expedición de la matrícula profesional. Esta parte es muy importante porque si bien en la empresa privada muchas veces la experiencia de la gente cuenta por lo que sabe hacer, sin importar desde cuándo hizo su matrícula profesional, para otro tipo de actividades sí cuenta ese tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos empresa, cuando nosotros participamos en convocatorias, en licitaciones, muchas veces los proyectos piden tiempo de experiencia de los ingenieros y ese tiempo cuenta es con la matrícula, de modo que es importante para ese tipo de eventos.
cuando nos contratan entidades oficiales, cuando vamos a laborar en entidades oficiales, también se pide tiempo de experiencia, y en la entidad oficial cuenta el tiempo de experiencia exclusivamente a partir de la matrícula, de la expedición de la matrícula profesional. Una pregunta, la práctica profesional cuenta como experiencia si no tenemos la tarjeta profesional. No, la práctica empresarial o la práctica profesional cuenta como experiencia laboral en algún momento para las empresas, pero no como experiencia como ingeniero. Una pregunta, la sumatoria de los montos recogidos por ese concepto, ¿a qué se destina? ¿Cómo? Bueno, los montos de la matrícula profesional van al Consejo Profesional Nacional. De allí se saca una parte para la Asociación Colombiana de Ingenieros. Es un monto bastante considerable para el sostenimiento de la asociación. Las asociaciones de ingenieros tienen otro tipo de ingresos, mas sin embargo la ley prevé que para desarrollar ingeniería, para hacer ingeniería a nivel de asociación, debe tenerse algunos recursos, y para eso se destina. La otra parte la coge el Consejo para su propio funcionamiento. ¿Qué se hace en el Consejo Profesional con esas platas? Por ejemplo, la parte de capacitación, la parte de la misma tramitación de leyes. En este momento hay unos proyectos de ley que rigen partes de las ingenierías en el Congreso, y entonces los consejos profesionales lo que hacen es contratar abogados especializados con el fin de que apoyen, promuevan esas leyes, o lo contrario, si afectan el ejercicio profesional de los ingenieros, pues tiene que poner ingenieros, por ejemplo, para que defiendan a los ingenieros nacionales. En este momento, parte de esos dineros se están invirtiendo en la sensibilización, en el dar a conocer a las empresas la ley 51, el cumplimiento de la ley. En ese tipo de actividades se invierte ese dinero. No es tampoco unas cantidades grandes que permitan hacer otro tipo de actividad de ingeniería, más que la sensibilización y la vigilancia del cumplimiento de la ley 51 y del código de ética, básicamente. Aquí hay un artículo bien importante que maneja el código de ética de la ley 842, y es la parte de docencia. En el código de ética se dice que la docencia en ingeniería es la máxima expresión del ejercicio profesional. Si nosotros estamos formando ingenieros, debemos ser realmente ingenieros, y por lo tanto todo docente debe tener la matrícula profesional. Para ser profesor, para ser docente, se requiere tener matrícula profesional. Esto sí lo están cumpliendo la mayoría, por no decir que todas las universidades están exigiendo a sus docentes la matrícula profesional. En el Atlántico, en Cundinamarca, en este momento no ingresa ningún profesor a ninguna universidad si no tiene matrícula profesional. El Consejo Profesional Nacional
está compuesta en este momento por 10 consejos profesionales seccionales que están todos autorizados para expedir y confirmar las matrículas profesionales y las licencias especiales para extranjeros, y decía también que son los encargados de llevar a cabo los juicios éticos que se presentan contra cualquier ingeniero que sea demandado ante el Consejo. Dentro de la ley 842, que es la que maneja la parte de ética profesional, se dan los siguientes aspectos. ¿Sí? Bueno, ahí parece que la diapositiva se me metió donde no era. Íbamos a manejar los aspectos de ética y me aparece la conformación de los consejos que hay en este momento en Colombia. Tenemos el Consejo de Ingeniería Química, que está reglamentado por la Ley 18 del 76, el de Ingeniería de Petróleos por la Ley 20 del 84, nuestro Consejo Profesional Nacional de Ingenierías, que tiene las ingenierías eléctrica, mecánica, electrónica, electromecánica, metalúrgica, nuclear, aeronáutica y de telecomunicaciones, que está creado por la Ley 51 del 86. Hace poco, alrededor de un año y medio, se creó el Consejo de Ingeniería Naval, que estaba dentro de la Ley 51, o sea, estaba en nuestro Consejo. Y la Ley 842 del 2003, que habla de las otras ingenierías y establece el Código de Ética. Sigue insistiéndonos la ley en que la matrícula profesional lo que hace es reconocer el título profesional y que la experiencia profesional cuenta a partir de la expedición de la matrícula profesional por cada uno de los consejos profesionales seccionales y ratificada por el Consejo Profesional Nacional. Miremos el Código de Ética o la Ley 842 del 2003. El Código de Ética no es más que un conjunto de normas. ¿Qué hacen esas normas? Esas normas contienen unos deberes que debemos observar nosotros como profesionales en nuestras actuaciones, y además contienen aquellas conductas que no se pueden realizar en nuestra actividad como profesionales. Son normas expedidas por el Estado, por lo tanto son leyes de la República. El Código de Ética, decíamos, se da porque hay dos características que son la de que nuestra profesión de ingeniería es una actividad reconocida como profesión por la ley y por lo tanto deberá ser regulada por el Estado, pero además porque son profesiones liberales que generan un riesgo social. Hay algunos, decía que el Código de Ética tiene varios aspectos, tiene varios capítulos. Uno de esos capítulos son los aspectos generales de que se trata en él, y son aquellas normas generales que rigen para todos los ingenieros
matriculados de todas aquellas ingenierías que hemos nombrado en los diferentes consejos. Cada consejo profesional debe adelantar un procedimiento ético. Se hace primero a través de la seccional, de los consejos seccionales, que actúa como juez de primera instancia, y luego a través del Consejo Nacional, que sería la segunda instancia por apelación o consulta. Este código de ética se fundamenta tanto en deberes como en prohibiciones y castiga las faltas que se cometan durante el ejercicio profesional. Esta es la estructura de esa ley 842 del 2013. Tiene un capítulo que trata de los deberes y las prohibiciones generales, trata de los deberes y prohibiciones con la sociedad, de los deberes y prohibiciones con la profesión, deberes y prohibiciones con nuestros colegas, con nuestros clientes, los deberes y prohibiciones en el trabajo, los deberes y prohibiciones en el manejo de las licitaciones. Habla un capítulo de lo que son inhabilidades e incompatibilidades. Se establece el procedimiento disciplinario de ese código de ética y nos habla de las sanciones aplicables por violación al código. Dentro de esos principios éticos que se manejan en esta ley está el ejercicio de la profesión con decoro, con honestidad, con dignidad e integridad. Está la parte de honorabilidad y lealtad frente al cliente. Nos habla también de la ética como una función social, habla de la competencia leal con los colegas, el respeto por la propiedad intelectual, el respeto por la reputación profesional, la mesura en los servicios, el cumplimiento con las normas que reglamentan el ejercicio profesional. Y aquí yo pienso que es muy importante, y decía también al comienzo que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, y es el de velar porque este código de ética realmente se cumpla por nosotros y por las instituciones donde nosotros estamos laborando. El no cumplimiento de estas normas, el no cumplimiento tanto de la ley 51 como de la ley 842, es lo que ha sumido a la ingeniería en los bochornosos escándalos de los últimos tiempos. Nosotros no podemos dejar que la ingeniería sea vapuleada de la forma en que lo ha hecho la prensa, por ejemplo, en los últimos tiempos, y tenemos que dignificar la profesión, pero nosotros no podemos dignificar la profesión de otra manera que velando por el cumplimiento de estas normas. Nosotros no podemos estar con la frente en alto como ingenieros, sino cumpliendo unas reglamentaciones que ya existen, que se tienen, pero que desafortunadamente muchas o unas pocas personas quieren hacerla a un lado y mostrar la ingeniería como algo que no es. La ingeniería en ningún momento es algo para que nos impulse a nosotros a ser deshonestos, que nos lleve a nosotros a ser ladrones, etc. Y por unas pocas personas no podemos todos los ingenieros cargar con ese estigma de que la ingeniería es la que nos lleva allá. Entonces, además de mostrarles esa importancia de tener la matrícula profesional,
yo creo que es más importante que nosotros entendamos que tenemos un código de ética que debemos aplicar y que debemos hacer aplicar. ¿Sí? Dentro de los deberes generales están el cumplimiento de los requerimientos del Consejo, que ya dijimos que es básicamente cumplir con unas normas para poder obtener nuestra matrícula profesional, custodiar los bienes que se hayan entregado con ocasión del ejercicio profesional, permitir el ingreso del Consejo o autoridades de policía a lugares en donde se adelanten investigaciones, denunciar los delitos, contravenciones y faltas a la ética que conozca con ocasión del ejercicio profesional. Y aquí es donde yo les decía que nosotros debemos velar porque esto se cumpla, ¿cierto? Y nosotros debemos velar desde el que nuestros compañeros de universidad, compañeros de empresa, etcétera, tengan la matrícula profesional. Y de ahí arrancamos por un paso importante, pero vuelvo, insisto, el observar nuestro código de ética es lo que nos llevaría a nosotros a dignificar la profesión. De los deberes con la sociedad, que es otro de los capítulos, habla de que nosotros como ingenieros debemos propender por hacer diseños, por hacer trabajos que propendan por cuidar el medio ambiente. Debemos rechazar trabajos que dañen el entorno humano y debemos ejercer la profesión sin criterios partidistas. Esta parte también es importante, pero en esta parte del medio ambiente nosotros como ingenieros podemos aportar mucho y podemos ser críticos de muchas situaciones. El cuidar el ambiente, cuidar el medio ambiente no es no dejar hacer desarrollos. Ayer y hoy se ha producido una noticia alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta con una declaración del presidente donde decía que pretenden hacer un hotel de 7 estrellas y inmediatamente hubo declaraciones de muchos medios oponiéndose a la creación o a la construcción de ese hotel. Y la cuestión no es ser crítico de ese punto de vista de simplemente con los ojos cerrados decir no se puede construir un hotel en la Sierra Nevada, sino cómo lo vamos a construir, vamos a hacerlo bien. Tenemos que tener situaciones de ecoturismo que traiga plata, que genere trabajo, pero cosas bien hechas, no algo que precisamente dañe el medio ambiente, sino por lo contrario, que lo mantenga, pero que se le pueda explotar. Entonces la ingeniería tiene que mirarse desde ese punto de vista, no simplemente no hacer porque dañamos, sino cómo lo hacemos sin dañar o inclusive mejorando. De los deberes con la sociedad también habla el ofrecer desinteresadamente sus servicios en calamidad pública, proteger la vida y salud de la comunidad evitando riesgos innecesarios, abstenerse de emitir conceptos sin estar seguros de ellos, velar por la protección del patrimonio nacional. Hay muchas formas de realizar esto. Por ejemplo, en calamidad pública, bueno, hay muchos de nosotros que pertenecen a ONGs, Cruz Roja, Defensa Civil y cosas de esas donde se pueden prestar servicios
pero también los que tenemos la experiencia en comunicaciones o en ese tipo de cosas, muchas veces podemos hacer trabajos importantes en calamidades domésticas. Y allí es donde nosotros, a través de asociaciones, de instituciones organizadas como ASCIEN, se pueden prestar servicio a la comunidad. Deberes con la dignidad de la profesión. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el respetar y hacer respetar las normas relacionadas con el ejercicio profesional, el velar por el buen prestigio de la ingeniería, el usar medios de publicidad buscados por prudencia y el decoro profesional. Y en ese segundo punto es donde comentaba ahora que tenemos nosotros una gran tarea por volver a dignificar la profesión. Deberes con los colegas. Para con nuestros compañeros, también el Código de Ética plantea puntos muy interesantes. Por ejemplo, dice que debemos abstenernos de emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación profesional de un colega, a menos que ello sea necesario. Obrar con prudencia y diligencia cuando emita conceptos sobre las actuaciones profesionales de un colega. Fijar para sus colegas salarios justos y adecuados a la dignidad de la profesión, acordes con la importancia de los servicios que se prestan. No explotar a nuestros compañeros, aquellos que tienen empresas, Ariel. Respetar y reconocer la propiedad intelectual sobre los diseños y proyectos de sus colegas. Está pagando el niño. De los deberes con los clientes. Con relación a los clientes, también el Código de Ética dice que aprovecho la oportunidad cuando hablamos de salario. Está viendo una época se le está pagando mal al recién egresado de la universidad. ¿Qué está haciendo el Consejo frente a esa situación? bueno, el Consejo en este momento tiene varias posiciones. El Consejo es que salió una propuesta que hay por allá en el Congreso sobre la fijación del salario mínimo para los profesionales. Son unos temas que se han venido manejando, pero el tema salarial en el país definitivamente es un asunto muy complicado. Yo quiero ponerles un ejemplo de lo que hemos hecho en la empresa Ingeniería Especializada. Yo me llevé a 4 alumnos que terminaron noveno semestre de ingeniería. En la corporación unitaria la cosa se hace hasta 9 semestres y el siguiente semestre, el 10º, es una práctica empresarial. Los llevé a que trabajaran en la empresa ese semestre de práctica como ingenieros auxiliares. Se les paga en ese momento